Buenas tardes a todos, amigos, compañeros. Muchas gracias, Fernando, viceconsejero, por estar ahí siempre. Y bueno, esto de los diálogos es una historia que empieza hoy y que vete tú a saber cuál es el final que tiene, ¿no? Como todos ustedes saben, los médicos de urgencias y los profesionales que nos dedicamos a la urgencia en general somos bastante pesados. De hecho, muchas veces se junta nuestro hobby con nuestro trabajo y hace que, vamos, seamos muy solicitados en las cenas de amigos, porque en definitiva aquí tiene mejores historias que nosotros para contar. Pero bueno, dicho esto, lo que pretende ser esto es apartarse un poquito de eso, del mundo de la urgencia, de la emergencia, y traer aquí gente de renombre que tenga cosas que decir y que en algún aspecto nos aparte de nuestra labor diaria, ¿no? Y por eso quiero agradecer a Javier Moro que esté aquí presente hoy. Esta historia la había contado yo a Justo hace tiempo. Justo, como saben todos ustedes, yo a veces suelo decir que es el embajador del SUMA, pero en realidad no, es el embajador de los servicios de emergencias. Luego, si quiere profundizar él, ya profundizará, pero ese título se lo ha ganado por derecho. Y le comenté esta idea y entonces rápidamente empezó a darle vueltas. Y un día en una sesión pues salió un nombre que era el de Isabel Zendal y a raíz de eso enseguida conectamos, ¿verdad, Justo? Espera que te interrumpo. No, solo decir una cosa. No es que salió el nombre, es que protesté porque celebrar las enfermeros españoles a una británica cuando tenéis una como la copa de un pino en España me indignó. Punto. Bien. Y entonces me acordé de mi amigo Javier. Y entonces, de ahí todo el lío que viene detrás, ¿no? Lo llamamos On Fire porque entendemos que esta es una actitud frente a la vida que tienen, sobre todo, no digo que otros no lo tengan, pero sobre todo los profesionales de la urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ahí donde alguien nos necesita y estamos además, en este caso, pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días. Así que eso es el significado de esa chapita y de ese On Fire que está detrás. Y sin más, y una vez más agradeciéndole a Javier Moro que está aquí, pues si quieres, pues lo ves. Como dice Pablo, pues daros la bienvenida en primer lugar. Como estamos en un ámbito distendido, pues aprovecho a olvidarme un poco de los formalismos y Fernando, te damos las gracias por estar aquí. Antonio, gracias por estar aquí. Lourdes, bueno, directores, directoras que también hay por aquí. En fin, tenemos muchos nombres que me encantaría decir todos, pero bueno, parece que no corresponde ahora. Sí que es cierto que hay dos entidades que me gustaría darles las gracias porque nos han cedido el espacio. A Nacho, que está allí, que nos ha cedido este precioso espacio, que además muchos de nosotros nos formamos aquí durante muchos años, y regresar aquí pues es como, bueno, volver un poco a nuestra infancia profesional, ¿no? Y bueno, recordar ciertos tiempos. Yo, cuando me comentó Pablo que queríamos hacer los encuentros y que además queríamos que fueran los primeros de la mano de las enfermeras, pues me pareció genial y me pareció estupendo. Yo pensé rápidamente en comprarme el libro, me lo compré, lo tengo allí, y me acompañó este verano en las playas de Huelva. Y curioso, porque rápidamente, según empecé a leer el libro, rápidamente pensé cuáles eran mis orígenes personales. Me había escrito alguna cosa, pero no me hace falta, porque solo tengo que pensar en mi madre. Mi madre fue una enfermera sin título que salió de una familia humilde, que crió con mucho entusiasmo y mucho esmero a 5, y ella era hija de una mujer que fregaba los suelos en una clínica. En las dificultades y en las adversidades de la posguerra fue capaz de sacar a sus hijas adelante, y mi madre aprendió a lavar las gasas, a regularlas y a esterilizarlas, porque entonces en ese momento era así. Entonces rápidamente identifiqué a una mujer con muchas dificultades, adversidades y adversidades en un tiempo determinado con aquella situación. Luego, posteriormente, las siguientes sagas, pues generaciones posteriores, pues seguiríamos en los pasos de ella, ¿no? Fue una mujer enfermera sin título que hoy posiblemente ponga las vendas mejor que yo, casi con 85 años.
y lo aprendió sin título. Para mí es un referente, y un referente además de generosidad como lo fue posiblemente Isabel Zendal. Hay otras muchas mujeres, se me venían estos días a la cabeza: Concepción Arenal, Marie Curie, Clara Campoamor, María Pita. Y yo esta mañana en el trabajo salí del despacho y me fui planta por planta, me has visto por ahí en algún... preguntando que cuáles eran las cosas más características de una enfermera, y la gente me las ha escrito, me decía habilidades de comunicación, estabilidad emocional, empatía, respeto, flexibilidad, atención al detalle. Me ha dicho una persona, qué curioso, es verdad, las enfermeras van al detalle, habilidades interpersonales, pero al final todo esto yo lo resumía en dos cosas: en la escucha activa y en el cuidado atento. Para mí son las dos cosas que hacen las enfermeras fundamentalmente. Pero si me tuviera que quedar con una tríada, lo haría en base al respeto hacia el resto de los que cuidan, la empatía y la compasión. Hablar de Isabel Zendal después de leerme el libro me provoca que se hizo cargo de una situación excepcional, que era valiente, que tomaba decisiones sin el miedo por delante, con convicción, con sensación de gratitud, sin límites. Y hay una cosa que yo siempre hablo a mi equipo: cuando haces las cosas con pasión, en general salen bien. Te puedes equivocar, pero en general suelen salir bien. Así que yo creo que esto que hizo, y que narras tú, Javier, y ya también te doy las gracias por haber compartido este espacio con nosotros, pues lo hizo con pasión. Así que, para finalizar, yo creo que pequeños cambios pueden impulsar pues grandes actos y grandes actos en la humanidad. Así que muchísimas gracias a todos, y ahora ya os dejo. Muchas gracias. Bueno, y que lo has apagado. Posiblemente. Sí, lo has apagado. Es un reflejo automático, porque eres un hombre de comunicación. Hay que añadir una cosa, y que las enfermeras pongan las vías que no duelan. Como a mí me ponen una tras otra, es decir, eso para mí es una prioridad importante, ¿no? De qué manera tengo suerte. Bueno, Javier, encantado, lo sabes que me caes bien, que es importante para mí que las personas me caigan bien. Me caíste bien desde el primer momento, hace muchos años cuando nos conocimos. Me caes bien como autor porque tienes unas peculiaridades que pocos autores tienen. Y luego te utilicé, como dije antes, con un pretexto. Vamos, más que un pretexto, fue un reflejo condicionado. Fíjate tú, yo no soy español y me indigné por los españoles que no se habían indignado. Es que eso es, vamos, es muy típico. Es muy típico, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos con el Día Internacional de la Enfermería, y sabemos que pecamos a veces de ese servilismo hacia el mundo anglosajón, que tendrá sus méritos, y los tiene, por supuesto, pero no tenemos que pescar siempre ahí. Hay referentes en la enfermería, como en otras profesiones, a lo largo de los siglos y de los últimos siglos, desde Grecia a Portugal, pasando por Italia, por España, etc. Y en España hay una como la copa de un pino, que además tiene una característica que hoy matizaba en un Twitter Javier. La vacunación, no la vacuna. Son dos aspectos diferentes, ¿no? Es decir, la señora enfermera que acompaña a 22 niños en esa aventura tremenda. Hay que pensar que estamos hablando de 1803, ¿no? Es decir, que es otro mundo. Evidentemente era una enfermera como la copa de un pino, y además yo me he subrayado algunos puntos, luego los veremos. Pero yo comenzaría desde lejos, porque voy a salto de mata. ¿Cómo conozco yo a Javier Moro? Porque esto hay que contarlo también brevemente. Hubo unos años, hace muchos, que cuando mataban, asesinaban a uno de la familia Gandhi, me llamaba Juan Luis Cebrián, al principio, luego fue consejero delegado, un redactor jefe suyo, etc. Y yo tenía que escribirle, haciéndole un favor. Bueno, no, se los cobré. Un editorial, una pieza, etcétera, etcétera. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Bueno, el porqué viene de esta señora, Sonia Gandhi, que fue mi compañera de juventud, de muchas cosas, etcétera, que luego ha sido la mujer más poderosa de uno de los países más grandes del mundo, la India. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de los años matan a Indira Gandhi, la gran Indira, una de las dos mujeres más poderosas del mundo. La otra era Golda Meir. No había otras mujeres que mandaban, y esta mandaba sobre 1.200 millones de habitantes, se dice pronto. Y un día me llama un cierto Javier Moro, que yo más o menos conocía de nombre, pero que no lo había leído, lo confieso. Dice,
podemos vernos, que quiero hablar de una cosa, etcétera, etcétera. Bueno, quedamos en el barrio de Salamanca, charlamos largo y tendido. En cuanto me dio la mano, vi que me caía bien. Yo soy epidérmico. Luego rectifico, pero es raro que rectifique, ¿eh? Es decir, el apretón es una manera de decir, ¿no? Es decir, el primer saludo para mí es muy importante. Me cayó bien, estuvimos hablando. No sabía si fiarme o no, pero decidí que podía fiarme y se viene a fiarme. Y le dije, yo sobre Sonia te cuento cosas y luego tú bucea. Y pero fíjate la casualidad, que yo estaba haciendo un libro sobre Sonia Gandhi, que me oye bien, ¿sí? Y me entero por una amiga periodista, se llamaba Laura Garrido, que este señor ha vivido toda su infancia en Orbasano y que su padre era el coronel de los Carabinieri de aquella ciudad de Italia, que es una ciudad que está cerca de Turín. Pegado a Turín. Pegado a Turín. Manda la casualidad. Porque yo estaba buscando desesperadamente información sobre Sonia Gandhi, pero información de esa de que no es fácil de encontrar. Yo quería saber pues, cómo había sido su infancia, el colegio, su vida, adolescente, y me entero que esto ha sido uno de sus primeros novios. Bueno, esto espera, esto no está autorizado, lo dice él, luego veréis por qué. Bueno, vamos a ver, entonces, hablamos, le di la información, etcétera. Hay que decir cómo trabaja Javier, luego lo explicará porque es interesante. Él parte de una evidencia histórica de unos datos y luego construye una novela. La novela, ¿por qué la construye? Primero porque para deleite de los lectores, pero la construye también porque evidentemente no hay documentación de momentos íntimos, de diálogos entre personas, etc. Entonces ahí es la recreación, pero los hechos son hechos. Es decir, Isabel Zendal ha hecho esa aventura, pues sí. Ahora, esa frase que ha dicho en el barco con Balmis, etc., ¿es verdad así? Bueno, es una reconstrucción de cómo ha percibido el autor lo que ha ocurrido. Pues, entonces ocurrió todo esto, Messier hizo sus viajes a Italia, investigó en la India, en Italia fue a Torino, evidentemente, y luego fue también a otros lugares del este italiano, ¿no? Para bucear un poco en la familia de Sonia, etc. Y sale este libro, que ha sido traducido en muchísimos idiomas, El Sari Rojo. Esta chica es Sonia, mi compañera Sonia. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Que lo traduce a varios idiomas, pero en la India no puede. ¿Cuánto duró? 5 años la agonía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por presiones políticas. Bueno, yo lo traduzco, está saliendo en varios idiomas y de repente un día recibo un mail de un señor que se dice presidente del Parlamento de la India y abogado de Sonia Gandhi, que me urge a quitar el libro de todas las estanterías donde estuviera distribuido, que dice que va a llevarme a los tribunales por difamación. ¿Y cómo se me ha ocurrido escribir ese libro? Bueno, el terror. Y durante 6 meses me siguen mandando estas cosas. Ya claro, cuando te amenazan 3 veces, pero ya la tercera ya te vas acostumbrando y ves que no hacen nada, ¿no? Pero esto culminó en una crisis en el 2010, en junio, que me llama un amigo y me dice, mira, intenta ver las noticias por internet de la cadena india IBN, y me enchufo y veo a una locutora de la televisión india con mi libro en español, y luego veo una escena inaudita. Enfrente de la Embajada de España en Nueva Delhi había todo un grupo de indios portando fotos con carteles míos manchados con tinta, gritando Moro Murtabad, que es muerte a Moro. No al Moro, a Moro, muerte a Moro. Y luego al final de esa escena, donde estaban todas las televisiones de la India ahí rodándolo, había un saco, era un monigote, era yo, y van y le prenden fuego, como si yo fuese Bush. Yo me quedé, sí, pelado. Y en esto me llama John de la Riva, el embajador de España en la India, y dice, pero chico, ¿por qué has escrito ese libro? Nadie lo había leído allí, porque estaba en español, no estaba traducido todavía. ¿Por qué has escrito este libro? Si todo el mundo me llama, si esto es un escándalo, tienes que venir aquí a dar explicaciones. Claro, mira, John, ahora no voy a ir. Vamos a esperar. Es que lo linchan. Vamos a esperar unos días, no te importa, pero ahora desde luego no va a ser posible. Bueno, esto duró, crearon un ambiente de tanta violencia que mi editor y yo decidimos anular, digamos, cancelar la publicación del libro en la India. Porque no quieres que en una reunión así, presentando un libro, entre un tío con una botella llena de gasolina y la monte. Porque era en Bombay se repitieron las manifestaciones, era como algo
Yo Pero era como ahora el lo hay. Salman Rushdie español. Sí, Yo por otro lado decía, más o menos. "Joder, que no tenía Pero nada ahora el nada". libro está, ahora el libro está. Bueno, es que luego perdió, fue perder el poder ella, el Partido del Congreso perdió el poder en las elecciones del 2014 Y se tranquilizó todo. y un día, 3 días más tarde me llama el editor, muy listo él, y me dice, ahora es el momento. Entonces fuimos allá, lanzamos el libro y fue un éxito bestial, claro, me habían hecho la campaña de promoción y publicidad más grande que un autor hubiera podido jamás soñar. Pero ahora os voy a contar una cosa y luego pasamos a nuestro tema, porque la anécdota tú no lo sabéis, porque acabo de decírtelo ahí, te lo Eso sí que repito me aquí. interesa. Pero en ese momento que querían quemar a él, a mí me estaban persiguiendo. Porque una de las dos revistas más importantes del mundo, que son Time y Life, bueno, la revista Time, que Javier no conocía y ahora se la doy, a un cierto punto, ¿qué pone de mí? Dice, Josto Maffeo, exnovio de Sonia Gandhi. ¿Ves? No lo digo yo. Ya, pero mira, aquí lo tienen. Esto es el Time, esta es la revista Time, ¿no? Y entonces empieza la persecución de grandes diarios, como te comentaba antes, cuando hablamos de un diario, El País, por ejemplo, sería el diario de un pueblecito en la India. Ahí las tiradas son inmensas, estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Pues esa frase, dijeron, pues ahí tenemos el personaje. ¿Y quiénes me persiguieron? Los periodistas de los medios adversarios políticos. Y continuaron a llamar, me persiguieron, hasta uno con trampa en la calle, vino expresamente a Madrid, etc. Y al final les di esquinazo a todos y la cosa con el tiempo luego se acabó. Bueno, esta es la anécdota. Esto es para decir que tenéis también este libro que es muy interesante, la biografía de mi vieja amiga Sonia. Es una historia fabulosa. Es una historia fabulosa. Piensas ¿no? que ella no Pero yo tenía- conozco cosas que no te he contado. Ya. Hay para un segundo, pero no te las contaré nunca. No te las contaré nunca. Bueno. Nos adivinamos. Yo comenzaría ahora recordando un poquito, si queréis biografía de Javier Moro, os vais a Wikipedia y lo tenéis ahí, pero unos rasgos sí que hay que decirlos. Este señor que me cautivó con la lectura de un libro, porque inmediatamente después de haberlo conocido hace muchos años, yo dije, tengo que leerlo. Y arranqué con el libro justo para arrancar Javier Moro, que lo aconsejo, que es Pasión India. Es mi debilidad ese libro. Será porque conozco Kapurthala, conozco el Punjab, ¿no? Conozco esa zona de la India, etc. Pero es que yo eso lo vi como una película, arranqué el libro y no pude parar. Es decir, acabé por la mañana con el libro en las manos, finalmente he leído todo. Bueno, Javier tiene también sangre importante, porque otro autor que me cautivó, bueno, era una pareja de autores, porque escribían a dúo. Todos conocéis a Larry Collins y Dominique Lapierre. A mí me cautivó Oh Jerusalén, es un tocho así, etc. Bueno, él es sobrino carnal y ha escrito libros con Dominique Lapierre. Estamos hablando, ¿no?, de los grandes novelistas del último siglo, ¿no? Novelistas además de cosas que te apasionan. Bueno, Javier no es solo un novelista, es también un historiógrafo, es también productor. Has hecho producciones y sobre obras de Javier Porcela, ¿no? No, de Ramón Sende. Es de Ramón Valentina, Sende, no sé si alguno Ramón J. se Sende. acuerda de esa película, Valentina. Valentina, sí. Con Jorge Sanz y Anthony Quinn hacía de cura. Es un chico, cuando era chico viajó muchísimo porque su padre era un alto ejecutivo de una de las grandes compañías americanas, la TVA, ¿no? La TVA. Y ha empezado luego a escribir novelas por su cuenta, que han tenido su éxito, que tienen sus fieles, porque hay fans, bueno, yo conozco personalmente gente que le encanta Javier Moro por esas peculiaridades de la manera de escribir. Por ejemplo, cuando yo me leí La Pasión India, me pasó una cosa, atención, soy un periodista, soy un descreído, leo a mis colegas y a los escritores con la lejanía de uno que está acostumbrado a escribir, a pesar de ser géneros diferentes, y sin embargo yo me encontré dentro de los edificios, me encontré cara a cara con los personajes, veía el clima, percibía el ambiente, hasta los olores. Probablemente ha ayudado un poquito porque conocía esa geografía india, pero la manera de contar de Javier cautiva. Y ese libro fue el comienzo y no me equivoqué. Por eso aconsejo, quien no ha leído todavía Javier Moro, que comience con ese libro. Y ahora pasamos al libro que nos trae aquí, que es A Flor de Piel. Esta aventura de una mujer que se embarca en algo más grande que ella. Estamos hablando de una chica de pueblo que como experiencia tenía que
haber servido en casa de poderosos, vamos, de gente de dinero en Galicia, haber cuidado a su madre enferma, que era la experiencia enfermera, pero enfermera familiar en ese sentido, ¿no? Y luego se embarca en una aventura donde al final, y ahí hay mucho de la novela de Javier, hay dos hombres que compiten por ella, pero ella sale también respondona porque crece. En el libro va creciendo la personalidad de una chica pobre, humilde, de pueblo, que solo con la idea de comer más. Yo me acuerdo cuando la contrataron, se hablaba de que tenía un plato más, un trozo de pan más, es decir, estamos hablando de un personaje de miserias, en un entorno difícil, etc. Y además con un San Benito, porque es una chica que tiene un niño. Bueno, entonces el rey autoriza esta aventura y esta mujer se embarca en la aventura de llevar a 22 niños portadores de la vacuna. La vacuna, que como tú dices, eso es prácticamente el lanzamiento de la vacunación, no de la vacuna, porque la vacuna en sí ya existía, ¿no? Y entonces, ¿cómo enganchamos con el mundo de la enfermería a esta mujer? Yo me he tomado algunas notas. Como el libro lo he leído, pero he vuelto a releer, evidentemente con más rapidez, porque estaba buscando cosas, ¿no? Yo me encuentro en un lugar donde se lee: Isabel acariciaba a los expósitos mientras los desnudaba y observaba cada centímetro de piel por si hubiera alguna señal de maltrato, como ocurrió con una niña que llegó con cardenales en la cara y moratones en el cuerpo, o alguna marca anunciadora de un brote de viruela o contagio sifilítico, en cuyo caso los entregaba al facultativo del hospital. Este es un trabajo de enfermera, estamos hablando de 1803, cuidadito. Y luego, más adelante me encuentro con esto. A Isabel le gustaba ayudar en la vacunación, le hacía sentir algo más que una rectora de hospicio. Su misión era distraer tanto al niño, antes lo hablabas, aquí estamos hablando del trato humano, ¿no? Distraer es una manera de decirlo, es que el enfermo se encuentre en una situación la mejor posible, la menos traumática posible. Más adelante, al atardecer, Isabel fue a avisar a los médicos, atención a esto, de que Juan Eugenio, el niño puertorriqueño, había empeorado. Sospechando una infección intestinal contagiosa, lo había encerrado en un cuarto aislado de los demás. Aquí ha diagnosticado. Estamos hablando de una que no era enfermera, estaba empezando a ser enfermera, pero estaba utilizando actitudes que hoy serían banales, de rutina, etc. Pero es 1803, bueno, es un poco antes esto todavía, ¿no? Y luego, al final tenía este apunte del carácter de la mujer que crece, ¿no? Isabel, que interrumpe a su interlocutor y le dice: siempre os he oído decir que esta expedición hará palidecer de envidia a las demás naciones del mundo. Por lo pronto, a mí me hace palidecer de vergüenza. Es decir, escrúpulos morales también había, y muchos en esto. Que ahí había un conflicto muy grande, porque ella al principio se opuso a esta expedición. Bueno, si quieres te dejo terminar. No, termino y luego la palabra es a ti. Sencillamente recordar que esta frase que acabo de leer se refiere a la utilización como esclavos de niños en América, esclavizados de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, pero es que sí, ella se opone. Tampoco era esclavizados, según la moral de la época. Claro, esta historia, para entenderla, hay que remontarse pues a la época y a Carlos IV, que recibe un día una carta de Santa Fe de Bogotá pidiendo ayuda a la corona española porque hay otra epidemia que está asolando la ciudad, y piden ayuda pues para medidas profilácticas, crear ¿cómo se dice? Es como trincheras alrededor de la ciudad, en fin, toda una serie de medidas están enumeradas en el libro. Piden ayuda financiera, y claro, el rey está tan acostumbrado a eso y tan harto que dice: Dios mío, la viruela, otra vez la viruela. Es que no ha parado el año anterior había sido Lima, 2 años anteriores había sido Caracas, Ciudad de México, todas las ciudades americanas caían bajo la viruela de una manera demasiado constante y demasiado repetitiva. Era realmente una lacra, era el peor enemigo de la monarquía católica española, lo que se llamaba el Imperio Español. Pero peor que los ingleses y que los franceses. Era la viruela desde tiempos inmemoriales. El propio rey tenía familiares con su hija, estaba ciega de viruela. Su tío había muerto de viruela. O sea, la viruela además no distinguía clases sociales, ni religiones, ni etnias, ni nada. Era realmente
un enemigo a abatir. Entonces, cuando el rey recibe esto, que se suma a un montón de quejas de los españoles americanos, hacendados que perdían a toda la fuerza de trabajo por la viruela, pues dice, hay que hacer algo. Pero lo dice no solo desde un punto de vista filantrópico, sino político. Tenemos que hacer algo para los españoles de América. Porque antes esto se conocía como la monarquía española en el mundo, no existía ni siquiera la idea de España. Era la monarquía española que se extendía hasta Filipinas. Entonces es cuando se acuerda, y cuando hablando con sus médicos de cámara, se acuerdan del invento que trajo un médico italiano hace 2 años, se lo enseñó, de la vacuna de la viruela. Entonces, ¿cómo conseguir trasladar la vacuna a América? ¿Cómo llevar este invento allá? Claro, hoy en día es muy fácil, pero entonces no existía la cadena de frío. ¿Cómo consigues llevar? Los ingleses vendían la vacuna en las láminas, pero llegaba eso seco y el calor la anulaba. Entonces la única idea buena, genial, fue de un médico, que era un tipo muy peculiar, que se llamaba Francisco Javier Balmis, que estaba en Madrid, de origen alicantino, que era un médico que había estado en América, era un médico muy progresista en el sentido que siempre le interesaba mucho todas las innovaciones que hubiera, y se había convertido en el mejor vacunólogo de Madrid. Y Balmis va a ver al rey y le dice, mire, la única manera de llevar la vacuna a América es con niños huérfanos. El rey se queda mirando y dice, ¿y niños huérfanos? No puede ser con soldados. Más fácil para un rey mandar soldados. Dice, no, tienen que ser niños y cuanto más jóvenes mejor para que no hayan estado en contacto y se hayan vacunado accidentalmente. Entonces, cuanto más jóvenes mejor, y tienen que ser huérfanos porque, majestad, ¿qué padre en su sano juicio va a dejar que sus hijos se vayan a América en las condiciones en las que eran los viajes en aquel entonces? Una corbeta que tardabas pues a lo mejor 1 mes o 2. Oye, pues la idea al rey le gusta. Y este rey que ha sido tan denostado por la historia, porque es verdad que luego tuvo una actuación, un comportamiento con Napoleón extremadamente criticable, todo lo que queráis, pero nadie es monolítico, ni las instituciones ni las personas. Nadie es del todo malo ni del todo bueno. Y aquí lo demuestra Carlos IV porque hace una cosa buenísima en su vida, que es que mete toda la carne suya en el asador, porque en aquel momento no había dinero, para Godoy era un lío financiar esto, ¿no? Y fue la expedición más pobre de todas, y la última, porque luego la España americana colapsó. Fue la última expedición, y fue gracias al empuje que el propio rey dio que aquella expedición pudo salir. Bien, esto es una parte. Luego, la parte más importante, que yo cuando empecé a escribir el libro ni siquiera era consciente de ello, y fui consciente después, cuando he coincidido en varias charlas con José Tuels, que es un gran vacunólogo español de la Universidad de Alicante. Resulta que aquella expedición no solo era una gesta, digamos, valiente, humana, filantrópica, porque en efecto, es que fue mucho más que eso. ¿Por qué? Porque Balmis y Salvani, los médicos que concibieron esa expedición, no solo iban con la idea de llevar el producto allí, sino fueron con un plan para hacer de este invento inglés un arma para acabar con una enfermedad en concreto que en aquel momento era la viruela. O sea, ellos ya fueron con la idea de la vacunación. Por eso yo digo que los ingleses inventaron la vacuna. La vacuna la inventó el doctor Jenner en un pueblo ya conocéis la historia seguramente. Edward Jenner. Edward Jenner, cuando se dio cuenta que las que ordeñaban las vacas no atrapaban nunca la viruela maligna. Entonces pensó en mezclar fluido de la vaca, o sea, viruela de la vaca, en el ser humano. Por primera vez en la historia se mezclaban fluidos humanos. Imaginaros cómo reaccionó la Iglesia y cómo reaccionó fluidos humanos y animales. Imaginaron, eso ahora lo vemos muy normalito, pero es que entonces esto era un escándalo enorme. Lo que Dios ha creado no se puede manipular, la naturaleza lo ha hecho así. ¿Cómo te van a salir cuernos si te meten líquidos de vacas? Decía una revista popular inglesa, ¿no? Pero el invento funcionaba tanto que hasta la Iglesia Católica tuvo que cambiar de opinión frente a la evidencia de que aquello era realmente eficaz. Si los ingleses inventan la vacuna, lo que hacen los españoles con esa expedición es inventar la vacunación.
que es el arte o la ciencia de organizar campañas de manera que la vacuna se convierta en el enemigo, vamos, el enemigo no, el principio del final. Y si la viruela ha desaparecido en 1968 de la faz de la Tierra, es porque hubo esta gente que fue un día con un plan. El plan estaba concebido, lo llamaban las juntas de vacunación, que fue el embrión de la sanidad pública en aquellos países. Sí, prácticamente es eso. Pero Pues, cuéntame una cosa, porque eso será interesante. Y nadie lo sabe. Eso es más Ya. increíble. Ahí arranco. Nadie lo sabe. ¿Tú cómo descubres la historia y cómo decides centrarte en el personaje de Isabel Zendal, que es un personaje muy peculiar, porque tiene muchas facetas esta mujer, una mujer de pueblo que hubiese pasado a la insignificancia en otras circunstancias, y sin embargo salta ahí? ¿Cómo ocurre todo este proceso de descubrimiento y de decisión de centrar? Yo no sabía absolutamente nada de esta historia. Y fue un día que, después de darme el primer planeta por el libro sobre Brasil, que Antena 3 quería hacer una entrevista en un sitio que fuese como muy tropical. Entonces me ¿Tropical en España? Sí, entonces me citan en el jardín botánico. Ah, bueno. Pues ahí con todas esas plantas, y viene una chica encantadora, Blanca Landazuri, que era la que se ocupaba de comunicación, y hablando conmigo me dice: "Pues nunca venís aquí los autores". Y yo, en mi ignorancia supina, dije: "¿Por qué tendríamos que venir aquí a este sitio?". Y digo: "Bueno, porque tenemos aquí, en los archivos, tenemos atesorado todo el material de las grandes expediciones científicas y humanitarias españolas que se han hecho. Y hay muchísimo material". Entonces, después de la entrevista, pues fui a los despachos, estuve con ella, estuve hablando con ella, y hablando de expediciones me habló de la vacuna, que fue la última. Y dije: "Y luego hubo la última, que fue con unos niños y tal". Y a mí eso me llamó la atención, y sobre todo me llamó la atención no haber oído nunca hablar de eso. Entonces, me pareció curioso. Y vi que esta mujer había llevado 22 niños en la travesía atlántica, pero luego 26 mexicanitos en la travesía del Pacífico. Había sido una gesta, digamos, pues de otro tiempo, una especie de quijotada a lo bestia. Sí, sí. Pero en aquel momento no tenía conciencia ni del efecto, digamos, el resultado en la historia de la medicina mundial que había tenido esa expedición, ni de la grandeza de la historia, digamos. Me interesaba lo que era la parte de la aventura, la parte, pues esto, de cómo se hace esto, de que 22 niños vayan, era como un disparate total, y cómo lo organizaron, y quién les dio el permiso, y qué argumentos utilizaron para convencer a las autoridades de soltar 22 niños huérfanos y llevarlos allí, y qué pasó con esos niños huérfanos, y cómo, ¿sabes? En fin, y cómo se organizó todo. Para mí era más una cosa de luego lo que yo no sabía era, en efecto, que es una historia muchísimo más grande de lo que yo en principio intuí. Y así fue como me fui metiendo, y fui escarbando, y me encontré con personajes y con documentación. Entonces, la documentación, había muchas cosas sobre Balmis, porque era un tipo con un genio tan malo que todo el mundo hablaba pestes de él, entonces, y lo escribió. Entonces, se sabía más o menos cómo era él. Había algo sobre Salvani, no mucho. Ahora, Isabel Zendal, que para mí era, al analizar la historia, dices: esto no sale si no va esta mujer con estos niños. Isabel Zendal no había absolutamente nada. De hecho, su nombre ni siquiera se sabía cómo era. Hay 35 versiones de su nombre, ¿no? Sí, todo el mundo lo escribía de una manera distinta, no aparecía su nombre real en ningún sitio, no había manera de saber realmente quién era. Y claro, yo empecé a acumular documentación, pero no podía empezar a escribir el libro porque me faltaba un personaje fundamental. Y contraté a un amigo mío que es historiador, que a veces he contratado para que me ayude porque a veces no puedo con toda la documentación, y le digo: "Mira, vete a La Coruña, intenta encontrar algo, lo que sea, de Zendal, porque no me la quiero inventar". Entonces había habido novelas ya escritas sobre esto, muy fantasiosas, donde Zendal era una burguesa de La Coruña, que más o menos pues patronizaba, ¿cómo se dice?, sponsorizaba el asilo de los niños, el hospicio. Otros decían que era inglesa, porque con ese apellido Zendal debía ser inglesa o irlandesa. Otro decía que una mujer así, con esa vida, no había podido ser española porque no correspondía a la mentalidad de la época. Pero nadie, estoy hablando de historiadores, gente como muy tal, pero nadie daba una pista. Y ahí también
casualidades de la vida del que va buscando como un perro así, oliendo como cuando conocía a Justo, que resulta que era, fíjate qué casualidad, noviete de Sonia Gandhi cuando iba a escribir la biografía de Sonia Gandhi. Y claro, fue verle y me dio todas las pistas para ir a Orbasano, me quedé 2 semanas por ahí entrevistando al del que le vendía los helados, al que haciendo el trayecto en el tranvía que te llevaba a Torino por las tardes, al Museo Egipcio, en fin, todo lo que me contaste. Y nos pegábamos también. Exacto, todo lo que me contaste. No existía la violencia machista entonces, Pues, que quede claro. Pues aquí ocurre otra casualidad de estas, es que va mi amigo Luis Conde Salazar a Coruña y me llama por la mañana, dice, mira, estoy aquí en el hotel, acabo de abrir el periódico local, La Opinión de La Coruña, y veo resuelto el enigma de la rectora Isabel, doble página. Digo, coño, ¿y esto quién lo ha escrito? Pues un periodista se llama Antonio López Mariño. Bueno, pues ponte en contacto con él y yo me voy para La Coruña, porque a ver si es verdad lo que... Total, que en efecto, de manera paralela a mi interés en hacer esta historia, había en La Coruña un periodista que pues con la crisis había acabado en el paro, pero un tipo muy sensacional, que él siguió trabajando como si nada porque estaba enamorado de su ciudad y enamorado de esta historia. Y entonces él, que es muy muy bueno leyendo legajos, yo le contrataría si necesitáis leer legajos porque los lee de una manera, le encanta, se conoce los archivos, las bibliotecas, es un tipo, yo me hice muy amigo de él, porque podría haber sido al revés, yo llegué diciendo, oye, déjame utilizar tu documentación porque la necesito, si no, no puedo hacer el libro. Claro, que llegamos a un acuerdo y fue perfecto. Entonces, él acababa de encontrar un documento del obispado de Santiago en el que estaba escrita la relación de las 56 familias que fueron confirmadas en la fe católica un día de 1781 en una aldea pequeña de Ordes que se llamaba Santa Mariña de Parada. Y ahí venía el nombre Isabel Zendal Gómez, el nombre de la madre, el nombre del padre, el nombre de los hermanos, y una pequeña descripción que la pintaba como pobre de solemnidad. Que pobre de solemnidad era como una especie de sello que la iglesia te ponía en aquel entonces y que te daba ciertos privilegios, como el de poder ser enterrado gratuitamente en el atrio de la iglesia, este era uno, o si tenías problemas de lindes con el vecino, pues te daban asesoría jurídica, en fin, eras un pobre de solemnidad, era un poco mejor que ser un pobre solo, a secas. Lo que la gente se cree que es al revés, pues no. Pero vamos, eso ya para mí era una mina. Para mí era una mina porque ya sabía de dónde venía esta mujer, ya sabíamos quién era. Aunque no hayamos encontrado ningún documento escrito por ella, ya podía yo investigar cómo vivían los campesinos en la Galicia rural, en Ordes, a finales del siglo XVIII. Y ahí me metí a investigar y lo que descubrí, claro, tremendo, una pobreza, pero una pobreza es que no sabemos de dónde venimos en este país. Es que ni los masái, quiero decir, que vivían en chozas, con los animales, con la humedad, no había chimeneas, había un agujero en todo mezclado. Hay cifras que no puse en el libro, que fui descubriendo a medida que hacía esa investigación. Los llamados afilas al ejército español de finales del siglo XVIII medían 3 centímetros menos que la media del resto de los españoles, que de por sí no era alta, porque no era gente alta, por problemas de desnutrición crónica. O sea, la descripción que hago en el libro del puerto de La Coruña, repleto de campesinos buscando desesperadamente un lugar en un barco para irse a poblar el sur de Argentina, el Río de la Plata, eso me recordaba mucho pues, lo que estábamos viendo mientras tanto en las noticias de los libios, de los norteafricanos en los puertos del norte de Libia buscando un pasaje para el futuro, para tener un futuro. Pues bueno, esa historia de la humanidad se ha hecho así, a base de grandes emigraciones y grandes... En aquel entonces era la emigración de los gallegos por la pobreza, y esta mujer era resultado de esa pobreza, con algo que la hace distinta de las demás. Y es que la madre también, harta de tanta pobreza, harta de que ser engañada porque no sabía contar, la madre mete a la hija en la parroquia
cuando los sábados el cura da unas clases de alfabetización a los hijos de los campesinos. Aunque no es habitual que metan a las chicas, la madre la mete. Y eso va a hacer la diferencia, porque al saber ella contar y los rudimentos del alfabeto, va a poder ella destacar, digamos, y no quedarse en el porvenir de lo como se llamaba entonces una chacha, que es el porvenir que tenían las campesinas pobres de aquel entonces, las que tenían suerte, iban a servir a una casa en La Coruña o en Santiago, esas las que tenían mucha suerte. Ella tuvo esa suerte y luego, como era lista, se fue perfeccionando y acabó destacando por eso. Perdona un momento, quiero engancharme a una cosa visto sobre este aspecto. El hecho de que ella haya estudiado, según tus investigaciones, etcétera, haya estudiado mínimamente, pero más que los demás, es probablemente lo que le permite, con recomendación también del párroco, pero no solo del párroco, hacer el salto de la casa donde sirve a ser propuesta como rectora. Es una palabra que hoy suena muy grande, bueno, rectora, es la administradora. Es la administradora, la que cuida un orfanato, que es una responsabilidad. Pero es enorme, porque yo he visto en los papeles, vamos, la lista, por ejemplo, de lo que había que comprar, una cantidad de hilos distintos para remendar, porque todo se remendaba, ropas, en fin, había un trabajo de intendencia muy elaborado. Es decir, que si no tiene la premisa de la madre que la hace estudiar, ella no sabría, ahí no claro, llega, claro, ahí no llega. Allí. Eso fue lo que le permite eso, y luego la propia sociedad de la época. Esta mujer tuvo un desliz, tuvo un hijo fuera de matrimonio, y eso en aquella España pues estaba bastante castigado, aunque en Galicia mucho menos que en el resto de España. Galicia siempre ha sido más suave con estas cosas, digamos. Pero a un momento dado, es verdad que ahí es que es la única manera que yo he encontrado, porque claro, a mí me ha faltado mucho documento personal, entonces hay muchas cosas que yo no sabía. ¿Por qué la convencen de irse a América? Porque es muy curioso. Los documentos de ella, antes de embarcarse en la María Pita, en el barco, hablan que es madre natural de un niño que se llama Benito, no sé qué. Y los documentos americanos hablan que es madre adoptiva. Entonces es muy posible, entra dentro de lo posible, pero yo tampoco lo puedo certificar porque no es científico, que el trato que le hayan propuesto para llevarla a América es, mira, te vienes a América con tu hijo y allí eres la madre adoptiva de tu hijo y te has quitado la mancha. Y además le dice, porque el rey me da este poder. Claro, exacto. Porque si te quedas en España, y ya lo sabía mejor que nadie, porque al niño lo insultaban por la calle, le llamaban, ¿qué? Hijo de puta. De ahí viene el insulto. Era así, y ella lo sabía. El hijo no podía aprender gramática, porque los hijos naturales no estaban autorizados a seguir ciertos tipos de estudios. Iban directamente a otras... O sea, ella ve que su hijo va a sufrir las consecuencias de su desliz. Y claro, cuando le ofrecen la posibilidad de cambiar de identidad, que es lo que América ofrecía. Pero no solo a ella, a mucha gente. Haces una nueva vida. Pues yo creo que eso fue lo que la impulsó y se metió en esta locura de viaje. Pero a mí me parece también, como lector del libro, tú eres el autor, sabrás despejarme la duda, me parece que tú sugieres, a un cierto punto, que hay también un drama un poco moral, es decir, yo he cuidado de estos niños y dejárselos en manos de unos soldados, y atención, a esto le meto un paréntesis, tú escribes, y además esto lo he leído en otros lugares, que una mujer en un barco daba malfario, sí. Es decir, que había unos follones en esos momentos, es decir, complicado. Por un lado, yo no me atrevo a dejar estos niños de mi orfanato y dejarlos en manos de soldados, y vete tú a saber lo que les pasa, etc. Y al mismo tiempo tiene la oposición de los que navegaban en ese barco, de que una mujer ahí no la veían. Es que los argumentos morales eran, claro, hoy nos harán reír, pero ¿cómo convencen al rey y al Consejo de Indias? El Consejo de Indias, cuando proponen esta idea, lo primero es que dicen que es una locura. ¿Y cómo vamos a llevar niños? ¿Desde cuándo se llevan niños en expediciones científicas? ¿Qué es eso de qué derecho tenemos, ¿no?, de llevar estos niños? Pero al final todo en aquella época se solucionaba por argumentos religiosos. Vamos a salvar el mundo.
Estos niños son elegidos por Dios para esta tarea. Dios los recompensará. Y si no lo hace Dios, entonces lo hago yo, el monarca, el rey, porque a cada uno de los niños les buscaremos familias de adopción y la monarquía les subsanará los estudios al que quiera estudiar. Ese es el compromiso del rey, para de alguna manera tener argumentos suficientes para sacar esos niños del orfanato. Es verdad que en aquella época, en los orfanatos, los hospicios, se sabía perfectamente que a los 14 años, que era la edad en la que te echaban, no tenías ningún recurso y esos niños acababan siendo raterillos, es que no tenían futuro. Entonces esto, a pesar del riesgo del viaje, era ofrecerles un futuro, y un futuro acorde, digamos, con el espíritu de la Ilustración, el espíritu de la época, el espíritu de que había que hacer algo por el bien de la humanidad, de que esto íbamos a salvar el mundo repartiendo esta vacuna por América, el lugar más afectado por el mal. O sea, había toda esta ideología detrás, ¿no? Que permitió, en efecto, pero claro, Isabel Zendal no los quería dejar, pero a ver, ¿cómo nos vamos a meter en un viaje con este riesgo a estos niños? ¿Cómo se come eso? A ver, ¿cómo? Pero riesgo, sí, riesgo, pero si sale bien, son enviados de Dios, vamos, total. El caso es que al final embarca con 22 niños, de los cuales 7 tenían 3 años de edad. 3. ¿Y en qué condiciones viajaban? Porque hay una descripción alucinante, que es la descripción que tú haces donde hacían sus necesidades. Sí. Es que eso tenéis que leerlo, ese paso, porque yo me quedé alucinado de los detalles, de los riesgos sanitarios y de los riesgos de tirarse a la mar, bueno, y de todo, ¿no? Y por cierto, estaba viendo aquí, tengo una lista de lo que recibía cada niño, ¿no? Recibía aquí 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones con su respectiva chaqueta de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era también un salto cualitativo para los niños, es decir, por supuesto, había unas prebendas también que eran un incentivo para los niños, es decir, todo esto estaba contado. Había unas prebendas, por supuesto, pero claro, los niños no se les preguntó. Los niños eligieron a los más sanos y ahí iban. Esto viene porque Balmis se le ocurre la idea, pero Balmis no ha visto un niño en su vida. De hecho, Balmis, que se va a salvar el mundo, y curiosamente lo salva, abandonó a su hijo. O sea, esas contradicciones de los personajes, ¿no? Que sí. Por eso Balmis, de otra parte, es tan interesante como personaje, porque es todo al mismo tiempo, ¿no? Y Balmis, que no tenía ni idea de lo que era un niño, sí había hecho un plan de cómo vacunar a esos niños. Había que llevar 2 y vacunarlos paralelamente, por si uno en uno falla. Entonces se trataba de inocularles con la vacuna, a los 8 días extraer la linfa vacunal y pasársela a otro. Habían ganado 8 días de viaje, este ya quedaba vacunado, pero había que seguir llevándole en la expedición. Entonces así calculó que con 22 niños cruzaban el Atlántico. Hacía como el yogur, ¿eh? Con la madre de yogur hacían otro yogur. Era un proceso. Era la única manera que existía para que la linfa llegase viva a América. Sí, claro. Porque todos los otros medios no garantizaban el que llegase en buenas condiciones. Porque además el calor lo afectaba mucho. Era la única manera. O sea, en eso la idea era genial. Entonces, claro, los niños eran portadores, eran los que permitían, eran los receptores del tema. Si la idea no tenían eso. Lo que pasa es que Balmis no sabía lo que era un niño. Entonces, cuando le llevan aquí a Atocha, no me acuerdo cómo se llamaba, el hospicio real, el orfanato real, la calle Atocha, escoge los más sanos y hace la primera parte del viaje en diligencia de Madrid a La Coruña. El viaje dura 6 días. Y ahí se da cuenta de que está con unos niños que son, pero diablos, porque son niños abandonados, niños resabiados, niños que aprovechan cualquier para robar comida, robaron toda la comida, se escapaban por la noche, tuvieron que llamar a la policía para traerlo, que llegó exhausto a La Coruña, y yo creo que ahí debió decirse, yo con 22 de estos no llego a América, como no me ayude alguien. Y ahí debió de empezar a buscar a alguien que le ayudase a este viaje. Y claro, cuando vieron cómo el hospicio estaba mantenido y llevado también por Isabel Zendal, porque lo llevaba todo y a rajatabla, era un personaje ya conocido en la ciudad y además apoyado por la congregación, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, de las Mercedes, o bueno, que era la congregación
dueña del Hospital de la Caridad, de la sala de partos secretos que existía en aquel entonces, donde te garantizaban la anonimidad total al dar a luz, pero a cambio tenías que abandonar a tu niño ahí, cosa que describo además con carácter bastante Bueno, había alguna que otra madre que lo abandonaba 2 veces para cobrar. Sí, también. Había Lo abandonaba, lo recuperaba y lo abandonaba otra vez. Toda la picaresca existía. Ya. Y luego estaba el Hospicio de los Niños Abandonados, que llevaba, cuya rectora era Isabel Zendal. Y ahí es como se debieron de conocer, visitando el hospicio y pensando inmediatamente, esta es la mujer que necesito. ¿Y se podría haber hecho ese viaje sin Isabel Zendal? Yo creo que no. Vamos, sí, se podría haber hecho, pero con un resultado nefasto. No, porque Hay que tener en estaba cuenta mirando una ahí cosa. al representante de la enfermería militar, ¿no? Sí. Y me Pero pregunto... esto es una gesta de medicina militar. No, claro, es que la hipótesis contraria era confiarlos a soldados. Sí, pero eso es muy difícil. ¿Cómo vas a confiar a un niño de 3 años a un soldado? Es que a la segunda le pega un tiro. El niño se muere. El que no sale de la colonia. Vamos, en la bocana ya están muertos todos. Si se los confías a soldados. Es que no, ahí... Los soldados de entonces, no te enfades, no te enfades. Vamos. Ahí tuvo que ser... Tuvo que ser ella. Es la historia te pone que ahí nació la primera enfermera, como luego fue recibida y declarada y descrita como la primera enfermera en misión humanitaria. Bueno, yo tengo una nota aquí, bueno, además lo sabemos, que en 1950 la OMS la considera la primera enfermera en la historia en misión internacional. Ojo, esto desmiente que la otra señora, ya sabéis de quién hablo, ¿no? Fue a Crimea, pero ya fue segundona. No sé de quién hablas, pero bueno. Es Florence Nightingale. Claro, es que hizo una gran obra, nada que decir, ¿no? Pero no se metió en un berenjenal como esto. Pero además, os voy a contar solo 2 líneas más del berenjenal. A Isabel Zendal no se le muere un solo niño. Los 2 que mueren en la expedición son niños que salen ya enfermos y que al volver a sus casas, pues no llegan. Y uno de ellos, de hecho, ya se negó a cogerlo. Y tuvo ahí una discusión con Balmes. Y ahí es donde chocan 2 conceptos, por eso había ahí conflictos interesantes. Ella le dice no, porque compraban niños a un momento dado. Es que si no había niños no había expedición, se rompía la cadena. Entonces cuando se encontraban sin niños, a Balmes le entraba un agobio tremendo. Necesitamos niños ya. Entonces iban a comprarlos a los padres, comprarlos entre comillas. Pagaban a los padres una suma, déjenos a su hijo para que venga a este viaje y luego se vuelve. Entonces, al salir de Puerto Rico, van por los barrios, las barriadas, encuentran a 2 niños cuyos padres están dispuestos a dejarlos ir contra una suma de dinero. Pero uno de ellos está en mala salud y ella dice, no podemos llevarnos a este. Es peligroso, pues puede pasar algo. Pero claro, ahí Balmes, que no tenía tiempo y tenían que zarpar al día siguiente, dice, no, nos lo llevamos porque si no se nos fastidia la expedición. Claro, ella dice, pero yo no he estado aquí para matar niños. ¿Qué va a pasar? Y en efecto, ese se murió. Se murió a la vuelta, cuando volvió en otro barco. Que es esa frase de la indignación de... Exacto, que es la frase de la indignación de ella, como enfermera y como responsable de esos niños. Pero es que ella luego hace otra travesía del puerto de Acapulco a Manila, todavía más larga, con 26 niños mexicanos. Y tampoco se le muere ninguno. Cuando en aquella Supera época... vuestras estadísticas. Cuando en aquella época... Perdón. En aquella época, en los viajes transoceánicos en barco, se podía admitir hasta el 10% de mortalidad, digamos, dentro de lo que era considerado más o menos normal. Y a esta mujer no se le muere. Y un momento, y tenía su hijo. Es decir, que ese era otro drama porque hay un momento en el cual casi se lo quieren comprar, la quieren chantajear, etc. A mí me llama la atención una cosa de esta mujer. Tú has contado las dificultades para descubrir el personaje, solo cuando me quedo en eso de que hay 35 versiones de su nombre. Y sin embargo, en 1950, que nos pilla lejos, la OMS la declara primera en misión internacional. Pero luego tengo también otro dato, que en América, en Hispanoamérica, Zendal existe y la conocen casi más que aquí. Un poco más que aquí, porque por ejemplo hay una escuela de enfermería cerca de la ciudad de Puebla, en México, que se llama Isabel Zendal. Exactamente. Y además bien escrito. Eso me llama la atención, porque he visto una placa. Entonces yo creo que ahí, ella murió, ella se quedó en Puebla, y ella murió en Puebla. Nunca volvió a España. No, porque es que España ya se había derrumbado, no había...
se quedaron todos por ahí. Yo creo que parte de la razón por la cual esta expedición no fue conocida es que no volvió. O sea, sí, volvió Balmis, pero la expedición así salió y se derrumbó todo el tinglao. Al rey lo tenían secuestrado en Bayona, en Francia, invasión de los franceses, entonces el imperio se resquebraja por todas partes, esa gente se quedó por ahí. No había volver a dónde, a un mundo que ya ni existía, ¿no? Balmis sí volvió porque Balmis, como fue por la gloria, volvió a recoger su gloria. Lo que cada uno fue también por sus razones personales, que eso es lo interesante, que no eran todos santos, no eran todos... hicieron una enorme labor de sanidad pública, quizá la mayor del mundo. Nunca se ha hecho una cosa igual, lo dice el propio Jenner, lo confesó el propio Jenner, que se quedó sorprendido de que con su invento hubieran podido hacer lo que hicieron los españoles, ¿no? Pero se me ha ido el santo... Yo estaba a punto de hacerte una pregunta. Ya te volverá. Mientras tanto, meto una cuña. ¿Tú crees que la enfermera, Isabel Zendal, es decir, el aspecto enfermera, ella no es una enfermera vocacional, quiero decir, no nace enfermera? No. Nace... Bueno, a ver, ella cuando sí, está en su casa... Es enfermera de su madre. Es enfermera de la familia. Sí, es vale, la mayor de la familia, la que cuida de todos, los pequeños, lo típico. Pero no lo hace para terceros, no lo hace para terceros. No. No, la pregunta, verás dónde quiero llevarte. ¿Tú crees que a lo largo del recorrido que tú has buceado y que luego has narrado, tú ves un crecimiento vocacional, quiero decir, sí, cuando llegamos, es decir, por supuesto, sale una chica de pueblo muy pobre que tiene la oportunidad de saber hacer 2 y 2 son 4 y algo más, y eso le da una oportunidad, le confían un orfanato, sirve en una casa de unos señores pudientes, etc. Y luego tiene esta ocasión de esta aventura que le crea un dilema, pero lo hace. A partir de ahí, yo creo ver un crecimiento de la no profesional que ha tenido que ocuparse de cosas a la profesional de la enfermería, porque sobre todo los momentos de dureza suya, porque tenía también un carácter, es decir, sabía plantarse, a mí me parece que hay una posición ética y una posición profesional, poniendo entre comillas que estamos hablando de 1800. Ella cuando llega a Puebla empieza a trabajar en el hospital de San Pedro, de Puebla, como enfermera. O sea, es que es como natural. Y es el obispo de Puebla, que es el que lleva ese hospital, que le ofrece ese puesto, y es lo último que se sabe de ella. Que ella trabajaba ahí de enfermera, o sea que sí, es el crecimiento de ella y se hace, por supuesto, una profesional. Por supuesto, esta mujer hoy en día, pues, fíjate dónde hubiera llegado, ¿no? Pero a mí me interesó mucho el personaje de ella porque había este arco, ¿no?, dramático. Ella cambia, empieza siendo una niña que no sabe nada de nada, analfabeta, a ser una mujer que elige su destino, al final, de alguna manera. Dice, yo ahora aquí, y hago esto. Pero vemos que con el tiempo crece, diagnostica, lo pongo todo entre comillas lo que estoy diciendo. Hay que retrotraerse siempre, porque el error que se comete a veces es juzgar con los ojos de hoy algo que ha ocurrido ayer. Es un error enorme, nunca hay que hacerlo, ¿no? Pero crece, diagnostica, es decir, constata, vamos a decirlo de otra manera, que eso parece que es esto, hasta donde puede lo hace, y cuando no puede llama al médico. Luego también sabe tomar precauciones autónomamente y sabe indignarse cuando ve que algo pasa la barrera que ella se ha puesto como barrera ética personal, ¿no? A mí me parece que hay una profesionalidad de manera empírica, no pasada a través de ninguna facultad, de ningún estudio, pero hay un crecimiento profesional. Es que si no, no hubiera podido llegar a buen puerto esta expedición, era imposible. Porque luego en la expedición, que duró 10 años, se quedaban en los sitios e implementaban la vacunación. Ahí ella era muy activa, tenía que ayudar a vacunar, porque además con los niños ella era la que mejor lo llevaba, la que mejor sabía convencerles, porque mucha gente no quería, había que vacunarles a la fuerza. Y luego es ahí donde fue genial, fue que impusieron, digamos, instalaron un sistema que, para hacer una historia corta, en la última aldea del Imperio Español, ahí donde no había ni siquiera un médico para atender a los 4 indígenas que hubiera, se obligaba al cura
a llevar un cuaderno de vacunación paralelamente al cuaderno de bautismo. De manera que al nacer, cada niño, ya como decía Balmis, hasta que cada niño negro, indio o español no sea vacunado, no vamos a conseguir atajar esta enfermedad. Pues lo consiguieron. Fíjate qué mensaje a los antivacunas que pululan por ahí hoy. Quedaría esto, ¿eh? Pues empezaron así, y ese sistema es el que permite que estemos hoy aquí hablando. Sí, porque ese sistema ha salvado 1.500 tengo millones dos de relojes vidas. así de grandes Yo, aquí. todo el mundo. No, vosotros no, porque os han vacunado de otra manera, pero algunos de aquí. Pero quiero decir que fue enorme, que es más que una gran aventura física, digamos. Esto ha sido un hito en la historia de la medicina mundial, pero un hito muy importante. Porque las vacunas, se calcula más o menos que han salvado eso, 1.500 millones de vidas desde que existen. Cuando hay gente que las pone en duda, es como para... Pero siempre ha habido gente que las ha puesto en duda. Pero lo ves el ¿Por qué? motivo por el que me Porque la indigné, vacuna... porque es poco conocida. Es decir, estamos hablando No, de ella yo aquí. estoy- Tú has yo escrito sigo un libro. indignado. Ya, pero quiero decir, te mandé el otro día, que lo descubrí, el Colegio Oficial de Jaén, a algunos se lo he mandado, a ti sí, lo creo. Sí, sí. Quiero decir, veo en su boletín que alguien que no lo firma, creo que es el presidente, se queda apasionado de la novela, que descubre la novela y exalta como referente de su profesión, este señor, a Isabel Zendal. Entonces yo me quedo siempre perplejo frente a estas cosas, que no es el único caso, en otras profesiones hay otros, de que Nemo profeta en patria, vale, de acuerdo, pero es que a cabo del tiempo la historia nos da unos datos suficientes para poder valorar. La OMS toma una decisión en 1950 y yo las autoridades españolas, hablando de Isabel Zendal, no me acuerdo. Hay una asociación, Isabel Zendal, en La Coruña, Ahora. que tiene, pero 70 tuiteros que la siguen, es decir, Eso muy es minoritaria. libro, Vamos, era una medida, no digo que eso valore la importancia, pero quiero decir... No, eso es lo que es escandaloso. Es que hubo un club de lectura de gente invidente que se reúnen en un restaurante en la calle General Moscardó. Y les gustó mucho a flor de piel, me invitaron y hablamos y tal, y decidieron mandar una carta a la Alcaldía de Madrid para cambiar de nombre la calle General Moscardó por o bien calle Isabel Zendal o bien calle de la expedición de la vacuna. Por supuesto, nunca contestaron. Y ahora me entero que ahora se llama calle Edgar Neville, que es personaje de mi último libro, de Mi pecado, por cierto. Pero que yo no, vamos, darle a una calle así a Edgar Neville y no darle nada a la expedición de la vacuna o a Isabel Zendal o a Salvani, porque Salvani lo único que hay en el mundo es una placa que decidió el embajador de España, el obispo de Cochabamba y el alcalde de Cochabamba ponerle en la catedral donde está enterrado, porque si no de Salvani no hay nada. Y los catalanes, con todos los nacionalistas que son, nada de Salvani. Ni una plaza, ni una calle, ni nada. Porque era una empresa española. Has pillado en mi polémica. Sí, pero era lo mejor de lo español, porque a ver, ahí había un alicantino que era el médico, el otro Salvani era catalán, ella era gallega, el capitán del barco era vasco. Pero la pasta era de Castilla. La pasta, pero hay muy poca pasta. Bueno, la etiqueta, vamos. Porque andaban pidiendo dinero en cada puerto. Bueno, pero sí, la etiqueta, sí, claro, además era real. Y yo eso, creo que el ayuntamiento, por lo de Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, lo de Real... Y eso fastidiaba. Y sin embargo, ¿qué cosas, qué consideraciones que se pueden hacer? Antes comentaba con Javier, antes de comenzar, que tampoco, esa es otra noticia que te he dado, ya son dos las que te doy hoy, y que en Madrid hay una calle dedicada a la princesa de Kapurthala, la Maharani de Kapurthala, que es la protagonista de Pasión India, el libro que a mí me cautivó de Javier, y sin embargo no la hay de la Zendal, es decir, probablemente. Sí, y además está al lado de la calle de Bardem. Sí. Me dirás tú qué pinta. Bardem, con todo el respeto, Bardem, el bueno, el autor, no este chiquillo que va por Hollywood. Quiero decir, son esas cosas absurdas. ¿No? Es absurdo, teniendo en cuenta que en México, por ejemplo, hay en los cuadernos de clase de los niños de 11
14 años, hay un párrafo que habla de la llegada de los niños vacuníferos a México en el año 1804, O sea, ahí hay una existencia mínima de tanto de Isabel Zendal como de la gesta de la expedición de la vacuna. Aquí, cero, pero cero paratero. Y es absolutamente, es lamentable, porque en el fondo es importante darle relevancia a nuestros héroes, hablando de Isabel Zendal, Juan y Isabel, porque en ellos la gente se refleja y ellos puedes compartir los valores de estos héroes. Los héroes sirven para reforzar el vínculo social. Por eso es tan importante ponerlos en valor y cuidarlos. Lo que no puedes es olvidarte. Ahora, con esta especie de movimiento que hay en España de reivindicar la historia española, de una manera más acorde a lo que fue y no teñida por la leyenda negra que fue invento de nuestros enemigos históricos y que hemos acabado incorporando como si fuese algo nuestro, dentro de este movimiento yo espero que resucite Isabel Zendal como resuciten otros héroes completamente olvidados por la historia tan tremenda que hemos tenido. Has dicho los creadores de la leyenda negra, ¿no? Al final son los paisanos de la señorita Nightingale. Sí, por supuesto que sí. ¿Lo veis Claro como que sí. todo vuelve? Claro que sí. Todo vuelve, qué polémico que me encuentro hoy. Yo ahí recomiendo mucho los trabajos de mi amiga María Elvira Roca Barea, que es historiadora, que ha escrito un libro que se llama Imperiofobia y leyenda negra, que a pesar del título es un libro que está teniendo muchísimo éxito y donde un poco da una visión de la historia de España mucho más acorde a lo que fue. El imperio no se queda no existe durante más de 300 años por la pura fuerza coercitiva, es imposible, porque consiguió acomodar, digamos, a gente de muy distintas orígenes, razas, religiones en un orden común, ¿no? Y protegido por una legislación que en efecto protegía alienígenas. Vamos a hacer una acrobacia. Antes de que te hagan algunas preguntas, no podemos salir de aquí evidentemente sin hablar de tu libro actual. Y además aquí hay una curiosidad, que vamos a hacer un salto de una gallega pobre, etcétera, etcétera, que hace una aventura inmensa, y vamos a pasar a una chica de 19 años, Conchita Montenegro. Su libro es Mi pecado, el último. Por cierto, tú acabas de venir de la feria de Bogotá, no, de Guayaquil y de Medellín, ¿no? Presentándolo hoy, y que conquista Hollywood. Sí, Conquista Hollywood y además liga con una tira de personas, etcétera, y luego tiene sus vicisitudes con la guerra mundial. Sí, lo increíble de esa historia es que es una vida de novela, solo que no novela, es que fue así, incluido el final. Ella se enamoró de Leslie Howard, del personaje de Ashley Wilkes, de Lo que el viento se llevó, y Leslie Howard fue enviado por Churchill, de quien se hizo amigo escribiendo juntos el guión de Lawrence de Arabia, fue enviado por Churchill en el 43 para mandar un mensaje a Franco de cara a la postura de España en la guerra. Entonces ahí se mezclaba de todo como una especie de historia donde se mezclaba los espías, la historia, la excentricidad del Hollywood de los años 30, que es el principio del sonoro, en fin, todo sin tener que inventarme prácticamente nada, excepto la intrahistoria, los diálogos, para ponerlo, es lo bueno de la literatura, es que te permite resucitar páginas del pasado, te permite dar vida a páginas ya caídas en el olvido. Yo siempre digo que no hay mejor máquina de remontar el tiempo, mejor invento que una buena novela histórica, o historia novelada, que es lo que yo hago, es un poco distinto. Pero es verdad, no te mareas, lo usas cuando quieres, no tiene peligro, estás en tu sofá tranquilamente leyendo, y una buena novela histórica te puede llevar a la Roma, por ejemplo, hablando de Pienso en Posteguillo, o Robert Graves, o cualquier época histórica, como si estuvieras ahí viviéndolo, ¿no? Ese es el poder de la literatura. Eso es lo que te da la literatura y no te da la historia. Porque yo podía haber hecho libros de historia. Hago un libro histórico sobre Isabel Zendal y es que no hay quien se lo lea, porque es que estoy obligado entonces a seguir la pauta de los historiadores
y no puedo poner diálogos, y ya sería pues como un... Pero es una manera de acercar esto, porque tú dices en una entrevista reciente, bueno, relativamente reciente, dices, estoy rescatando personajes porque me parece que los españoles miramos la historia como si no fuera importante y en realidad es la que nos define. Es decir, hay una suerte de, bueno, la historia no importa, de pasar de la historia. ¿Tú crees? En España no hay más que ver cómo se trata, o se trataba, ahora menos, porque eso ha cambiado mucho, nuestro patrimonio histórico, quiero decir. Bueno, es que en la ciudad de Valladolid en los años del 68 al 70 fueron derribados, no sé exactamente la cifra, pero del orden de 470 palacetes en 2 años. O sea, y los castillos vendidos con las piedras numeradas a Texas. Sí, castillos, bueno, el San Simeón, que aparece en mi último libro, el castillo de Ramsgast, lo trajo de España piedra a piedra. Quiero decir que pero si hoy en día pasa, pero si hoy en día los españoles todavía no son conscientes ni están orgullosos de su pasado, si son los primeros en fustigarse, son los primeros en no reconocer la importancia tan grande cultural e histórica que ha tenido este país, esta cultura. Si somos los primeros eso hay que cambiarlo. Hay que modificarlo de alguna manera y se empieza con la educación, y se empieza en el colegio. Hay una gran diferencia, por ejemplo, con Francia. Francia venera su pasado. Sí, bueno, Francia tiene también la grandeur, pero que tiende un poco a... Sí, todo lo que tú quieras, pero en Francia se quiere. Los españoles no se quieren. Yo diría que podría ser un momento, si tenéis alguna pregunta, entrar un poco en diálogo con Javier sobre su experiencia, sobre su libro, sobre cómo escribe, lo que hace, etcétera, etcétera. Las curiosidades que tengáis. Por cierto, estaba haciendo una constatación, a ver si la compartes. Tú miras alrededor aquí, tú entras en un primer momento y puedes decir, a ver cómo salgo de aquí. ¿Sabes cuál es, sin embargo, la cosa más importante? Que tienes la seguridad que de aquí sales vivo. Que luego en el hospital sigan o no, pero es una buena sensación, me gusta. Bueno, yo aprovecho el estar momento... en el mundo de la emergencia por esto, ¿no? Bueno, yo aprovecho el momento para compartir mi admiración por la enfermería y por el mundo de las enfermeras y los enfermeros. Ahora mismo está mi madre ingresada. Cuando mi padre murió también, yo en aquel entonces el único apoyo que yo obtuve, y fue un final muy horrible, fue de las enfermeras. Recuerdo un médico decirme que tenía que seguir sufriendo porque Dios lo quería así, ¿no? Y solo obtuve... Sí, eso era en el 82, no hace tanto tiempo. Es verdad que ha cambiado mucho. Yo no creo que hoy un médico me diría eso. Pero ya no me fío. y como esto lo estoy viviendo cotidianamente, pues quiero siempre decir mi gran admiración y mi simpatía. Y quiero recordar una cosa, luego paso la palabra inmediatamente. Es que me acabo de acordar una cosa. Hace 5 o 6 años, tú y yo salíamos del Museo Naval y nos fuimos a desayunar detrás de Cibeles, ¿no? ¿Te acuerdas que me bombardeaste de preguntas sobre la sanidad de emergencia? Sí, es que me interesa mucho. Apuntando porque un día que tengas 4 o 5 horas te vas a hacer te lo doy yo mismo, mira, te voy a hacer un cursillo de primeros auxilios y de RCP y de cultura paz. Pablo, ¿sabes que tengo una sobrina que está en cuarto de medicina y quiere ser médico de urgencia? Todo el mundo le dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es que hay adrenalina también en juego, ¿eh? Claro. Hay vocación, evidentemente, hay adrenalina, algunos caen por casualidad, etcétera, pero yo los que conozco lo hacen con pasión. Sí. Luego entra un poco de rutina en todas las profesiones. Yo también tengo la pasión del periodista, pero cuando no me da la gana de escribir, no me da la gana de escribir. Eso es humano, ¿no? Pero me acuerdo de esa mañana que yo empecé contándote mis batallitas en el desierto, las chorradas, etcétera, y tú empezaste a hacerme preguntas sobre la medicina de urgencia. Te vi interesado. No, es que a mí los temas médicos siempre me han interesado mucho. ¿Te puedo encontrar algún villano para inspirarte una novela en el mundo de la emergencia? Pues Los sí, hay, ¿eh? pues sí. Porque es un mundo lleno de acción, además. Bueno, vamos a dar la palabra. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola Javier, encantada. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Leí el libro, luego contándolo lo he vuelto a rememorar y te agradezco mucho que hayas hecho una historia sobre algo maravilloso que es la gente corriente, la que conformamos o configuramos esa pequeña gran historia cuando aparece como es la de Isabel Zendal.
a la luz de lo que has dicho, que te agradezco mucho, porque para mí la curiosidad era cómo un novelista que novela sobre la historia, cómo llega a conocer al personaje. Isabel me ha gustado mucho, y claro, ahora me despierta la curiosidad de qué parte de su carácter es tuya y qué parte de su carácter está en la propia historia. Claro, lo tienes que interpretar, porque de alguna manera, como te he dicho, en esta historia fue muy dura para mí escribirla porque no tenía bastante documentación. Comparada con El Imperio eres tú, que era la historia del emperador de Brasil, ahí, por ejemplo, Leopoldina había escrito cartas, entonces las cartas eran sensacional para mí porque podía ya realmente reconstruir el calvario sentimental que vivió con el emperador con el que se casó. En este caso no había eso. Entonces había poco. Con pocos mimbres he tenido que hacer el texto. Entonces, lo que yo sabía de Isabel Zendal, lo que se sabía, era, bueno, los orígenes, que son importantísimos, sin eso podíamos empezar. Luego había un documento de Antonio López Mariño donde sale su nombre en el censo de la ciudad de La Coruña, en la calle Real, número 36, como trabajadora, criada para la familia aquella, no me acuerdo ahora el nombre, y que tenía un hijo natural, porque eso aparece en todas partes, y que había sido elegida para el hospicio, que antes había pasado por... O sea, con eso había que imaginarlo. Pero si te metes en la documentación, ¿cómo haces? Pues empiezas a leer documentos y libros que cuentan la vida de los campesinos gallegos, y no era muy distinta la una de la otra. Obviamente, la vida de Isabel Zendal, tal y como la cuenta, pues probablemente no haya sido exactamente así. Es seguro que no ha sido exactamente así. Pero no creo que haya sido muy distinta, porque esa era la vida de los campesinos gallegos, que vivían los ciclos de sequía, los ciclos de inundaciones, las epidemias, el cura que tenía poder, todo lo que cuento, todo eso no me lo he inventado, obviamente, todo eso es documentación. La casa del cura llena de toallas, porque todos van a pedir un favor, entonces luego servir en una casa, lo que era la vida de La Coruña, todo eso te puedes documentar, entonces acabas teniendo una idea, claro, es tu idea, de cómo debía ser el personaje según la documentación que tienes y según lo que hace. Le intentas buscar una coherencia. Es eso lo que yo llamo dar vida a ese personaje. La verosimilitud. La verosimilitud. Y es ahí donde lo que yo hago se diferencia un poco de la novela histórica pura y dura. La novela histórica pura y dura suele ser, por ejemplo, el asedio de Pérez Reverte, que cuenta el asedio de las fuerzas napoleónicas a Cádiz en 1812. Él hace una trama de ficción. Hay un policía malo, hay un policía bueno, hay un crimen, hay una prostituta, y hay personajes históricos que se mezclan con ellos. Eso es novela histórica pura y dura. Yo no hago eso, yo novelo la historia. Tanto en El Imperio eres tú, como en La Pasión India, como en este libro, como en el último, yo tomo una historia y claro, me documento mucho, pero siempre hay huecos. Esos huecos son los que tengo que rellenar con la imaginación, pero siempre dentro de una coherencia para que eso sea con un creíble, trabajo de documentación detrás. Y con el trabajo de documentación. A mí no me gusta fantasear, y menos con una historia real que ha ocurrido. Me da la impresión siempre que lo que me invente y lo que encuentre siempre va a ser mejor lo que encuentre. Porque es verdad, es un tópico, pero la realidad es más fuerte de cualquier ficción. Y luego hay un aspecto práctico. Conocemos perfectamente la pereza en acercarse a la lectura, y evidentemente si tú presentas de una determinada manera, cerrando, tapando esos huecos, evidentemente tú cautivas más el lector. A leer un libro puro y duro de historia puede ser pesado. Es muy difícil. Es decir, enseñar la historia en las escuelas a los niños sabemos lo que cuesta. Enséñale la historia como novela, pero con hechos ciertos, y cambia bastante la situación. Es una manera que tiene la gente a aprender historia, leer este tipo de libros. Porque es una manera en la que lo puedes sentir, se convierte la lectura en una experiencia. Es ese momento en que no quieres acabar el libro porque no quieres salir de ese mundo. Entonces ahí, cuando la lectura de una novela se convierte en una experiencia, es cuando realmente aprendes. ¿Por qué? Porque el vínculo entre el escritor de novelas, hablo del novelista, y el lector es a través de la emoción. Si yo quiero transmitir conocimiento, solamente me haría historiador. El historiador no tiene que emocionar a su público, no es su labor. Su labor es perfeccionar, mejorar el conocimiento.
la novela todo es sentimiento y emoción. Es ahí donde se crea el vínculo con los lectores. Yo tengo una teoría muy simplona. ¿Por qué las mujeres compran novela en un 97% de los casos? Es un género que compran las mujeres. Porque yo creo que las mujeres están más en contacto con su parte emocional que los hombres. Y de alguna manera necesitan la novela porque necesitan alimentar esa parte emocional. Porque es que no es normal. Además, no solo aquí, en América. Acabo de venir a una gira por América y en las presentaciones, 99%. En una firma en Quito, por la mañana había 250 señoras y llegó un señor en la firma y me abracé a él. ¡Héroe, no puede ser! Alguien de mi género, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero cómo has llegado hasta aquí? ¿Sabes? Es una cosa, pero general. Que por cierto, he visto una fotografía fantástica del Salón del Libro. Habéis visto a los que tuiteáis. Es el lector que está ahí escuchándote y tiene en la mochila un perrito atentísimo. Pero también es una foto fantástica, no perderla. Creo que es el libro de Guayaquil. Sí, de Guayaquil. Bueno, primero darte las gracias por haber venido y por haber... Bueno, a mí me ha encantado todo lo que nos has contado hoy aquí. Me llama mucho la atención dos cosas que se han dicho. Había un plan, lo habéis dicho así, como tal, y eso es muy interesante porque yo siempre digo que los planes y los programas vienen para quedarse. Claro. Los proyectos tienen nombres de personas que vienen y vienen, pero los planes llegan hasta hoy, hasta nuestros días. Los planes Entonces, llamaban las cuentas de vacunación. es muy curioso, ¿no? Es Eso muy era el llamativo. Y en segundo lugar, te ha preguntado Justo si no hubiera habido una enfermera, si hubiera salido adelante, ¿no? Y es muy llamativo que no porque fuera enfermera, sino posiblemente porque fuera mujer. Yo siempre digo que cuando las dificultades aparecen, la red de las mujeres se pone en marcha. Sí. Y eso es una cosa que a mí, como vengo de una familia de mujeres, Sí, sí. pues lo tengo muy interiorizado. Y entonces, bueno, simplemente comentar esas dos cosas que te agradezco que las hayas puesto en valor, sin más. Pero tú imagínate el conflicto de un señor como Balmis que tiene que montar esta expedición, que lo tiene ya todo casi hecho, pero tiene que asegurarse, para asegurarse de que la linfa va a llegar en buen estado, tiene que llevar a los niños más jóvenes posibles. No está seguro de que los niños de 12 años no estén ya contaminados. Entonces por eso lleva a los de 3 años. Y es ahí donde dice, ¿cómo cuido yo de eso? Es la mentalidad de la época, a lo mejor hoy sí, pero en la época, ¿sabes? Y ese ejercicio de investigación que nos has contado y que narras en esas 70 primeras páginas es muy interesante porque yo decía, pero ¿y cómo sabe, no? ¿Cómo era la aldea? Y es muy llamativo, es curioso. Sí, la casa del cura, el sí, primer plato de comida caliente. todo eso está documentado, sí, todo eso está documentado. Y la España era muy pobre y Galicia estaba sobrepoblado. Por eso se han ido tantos gallegos a América. Era cuando se iban. No había futuro, no había nada. No había... Las técnicas agrícolas eran muy rudimentarias. Vivías eso al ritmo de las inundaciones y de las sequías. Lo que comían es que no comían ni patata. La patata llegó después. Era muy pobre. Y luego tenía una distribución de la población muy fragmentada, es decir, pequeñísimas aldeas. Y las comunicaciones. Oye, 6 días has dicho la diligencia, ¿no? Sí, no había probado el viaje. Están pidiendo el AVE, ¿no? Están pidiendo el AVE. Fíjate el salto, estoy pensando solo... No, el salto es que este país ha sido brutal. Absolutamente brutal, pero sí, era ese mundo, era un mundo tremendo. Ella sale de un mundo tremendo, pero por eso se hace dura, por eso aguanta todo. Por eso es capaz de ir en un barco que va escorando y por la noche, en la época, no se podía tener nada encendido por el riesgo de incendio. Entonces, a partir del momento que cae el sol, todos esos niños están a oscuras, escorado, a vela. Y a vela fueron también con el barco, ¿eh? Y a vela se van luego a Filipinas. Te toca. Bueno, un pequeño inciso para todos los que tengáis niños, que gracias por estar aquí, ahora voy.
ella se está rescatando a estos héroes. Hay un programa de los Loonies que habla de Isabel Zendal ¿Ah, sí? y que le han hecho ¿Ah, una sí? canción. O sea, les invito a buscar Qué en bien. Google No sabía los eso. Loonies, le han hecho una canción y cuenta la historia de Isabel Zendal. Eso, un breve apunte para todo el que quiera ver. Y ahora, gracias aparte por estar aquí, por haberme permitido seguir con una de mis grandes pasiones, que es la historia de España, que me ha permitido conocer la figura de dos españolas, que además son mujeres, que eran dos grandes desconocidas, y que, bueno, en el caso de Isabel Zendal, primero por ser enfermera y por lo que supuso que a día de hoy la única enfermedad que se ha declarado erradicada por la OMS ha sido la viruela, y fue gracias a la corona española, y que, bueno, pues eso, ese pozo que tenemos, que efectivamente yo estoy muy orgullosa de ser española y de la historia y de todo lo que hay detrás. Y luego la historia de Conchita Montenegro, que con todos mis respetos a Penélope Cruz, me río yo de Penélope Cruz cuando esta señora estuvo ahí. Y ahora lo que me gustaría saber es... Esto me río de Penélope Cruz, no está mal, ¿eh? Es que es un titular eso, ¿eh? Un titular. Con todos mis respetos, es que esta señora rodó con Leslie Howard, con Pastor Keaton, y estamos hablando de una época de antes de los años 20, de principios del siglo XX. Y luego me gustaría saber si ha paseado usted por allí por Ordaz o por lo que era la aldea de Isabel. Sí, claro. Y saber si le ha preguntado a sus vecinos o si ha preguntado por allí qué sienten, si la conocen siquiera. Porque en cierta ocasión, en esto de mis hobbies, se me ocurrió presentarme en Valga, en la aldea natal de otra española muy conocida, no por ser enfermera, por tal, como era Carolina Otero, la bella Otero. Y cuando llegué allí preguntando por ella, me invitaron a irme a Santiago a ver el Museo del Pueblo Gallego. Lo dejo ahí, cada uno No que tenía ni interprete idea. como quiera. No, pero nosotros... Es que allí es curioso, pero vale, es famosa por lo que es, pero es otra española internacional, que igual que tuvo que hacer su historia, construirse ella y tomar sus decisiones como mujer con las herramientas que tenía y lo que le permitieron. Entonces, bueno, ya le digo, me inventaron irme a Santiago a conocer la historia por No, ahí. yo Me gustaría tuve la gran saber suerte... si allí en la aldea de ella Sí, o en sí, la yo te comunidad de cuento. ella, cómo lo vivían, Yo si la como tuve la gran conocían. suerte de hacerme muy amigo de Antonio López Mariño, que fue el que realmente descubrió la identidad de esta mujer, Antonio y yo descubrimos que había los herederos, una familia que se llamaba Zendal y que viven todavía en Santa María de Parada. Y ahí fuimos a pasar el sábado con ellos. Entonces, hablaban todos un gallego muy cerrado, menos mal que estaba Antonio para traducirme, porque yo no me enteraba absolutamente de nada. Una familia campesina que no sabían nada de Isabel Zendal, por supuesto que no, pero eran los descendientes, pues se llaman Zendal y están ahí. Y recuerdo haber hablado con ellos, pasamos toda la tarde juntos allí, preguntándoles el ciclo del campo, muchas de las cosas que he puesto ahí vienen de esa entrevista que fue muy larga a varios miembros de la familia, que por cierto también había habido otra que estuvo embarazada antes del matrimonio, que fue la abuela. Entonces nos contó, y era muy curioso porque si hablando con la más mayor, con la abuela, ya te remontabas a la mitad del siglo XX. La mitad del siglo XX, quieras que no, en Galicia no era tan distinto de un siglo anterior, lo que es el campesinado gallego. Ahora sí, pero antes, no te creas que era. Fue muy instructivo y muy estupendo. Yo siempre procuro, porque además me gusta. Yo recuerdo que yo no quería terminar de escribir el libro sobre Bhopal, que es la historia del mayor accidente industrial que hubo jamás, sin pasar una noche en una chaulaita. Yo quería saber cómo es eso, cómo viven los pobres en la India. Y fue el leproso, el Kangarram, el protagonista, uno de los protagonistas de la historia, que me invitó. Fue la única noche en mi vida que dormí con un ternero en la misma habitación, no se podía llamar habitación, ¿no? Estaba el ternero y yo. Pero me recibieron maravillosamente bien. Toda la delicadeza de la gente pobre, porque pobre de verdad, y por supuesto en la India mucho más delicados que los de clase media, que son insufribles y todos gordos, ¿sabes? Ahí en la India reconoces a la gente por lo que pesa. Porque todos los de clase media están obesos y son espantosos. Y el indio flaco es todavía ingenuo, maravilloso. Bueno, Gangarram era un indio flaco que se había enterado que los extranjeros no soportaban el picante al nivel que lo toman ellos, entonces me había hecho una cena adaptada. ¿Sí? Fíjate, la delicadeza de
Bueno, a India, porque sur, centro, norte... Estos eran de orilla y era una... Sí, pero vamos, que sí. Oye, que yo en el 76 trabajaba con Madre Teresa en Calcuta, cuando no la conocía nadie en el mundo, delante del puente de Howrah, Sí, que lo sí, conoces, sí, sí, ¿no? claro. En el templo de la diosa, Sí. la diosa asesina, Kali. Ángel. Sí, bueno, yo quiero dar las gracias porque hasta las 2 horas, horas después, porque llega un poco tarde, ha sido apasionada. Muchas gracias. No quiero que se acabe de tan a gusto. Yo tengo familia gallega Sí. y bueno, lo que has escrito pues es básicamente yo he vivido, bueno, tengo 46 años y al final no es tan antiguo, pero todavía quedan unos días que sigue siendo como lo que has escrito. Sí, sí. Lo que me resulta curioso es que un libro que se trata de enfermería, tengo la curiosidad de saber el nombre de A Flor de Piel, ¿por qué? Ah, sí. Pues mira, ¿Por qué ha venido? ¿Cómo se le ocurrió? que no sabía cómo llamarlo. Entonces me salió la flor de piel por la vacuna. O sea, flor de piel. Lo pillas, Pero es verdad que no sé si ha sido un título muy afortunado, porque ha parecido a mucha gente que era como una novelita rosa. La flor de piel es como telenovela un poco, ¿no? Pero últimamente mis títulos me salen en telenovela, porque Mi Pecado también. Hay una telenovela que se llama Mi Pecado. en Sudamérica. Sí, sí, terrible. Entonces tuiteas o digo, te metes en Google y te aparece esa cosa y digo, no, esto no es mi libro. Sí, pero luego los títulos de los libros, bueno, yo no sé mi pequeñez de algunos libros, pero el editor tiene que decir la suya. Es decir, si no Sí. le gusta al editor... Pero me costaba mucho encontrar un título para esta historia. Y a Flor de Piel lo que sí me parecía era que contaba bien lo que es la vacuna. Y luego, pues, sí, tiene reminiscencias como que a Flor de Piel es todo como muy... No sé. Sí, no, explicado así, es clarísimo, es a flor de piel, Sí. eso, desde luego. Lo que pasa es que engaña la flor, Antes la flor... porque esto te fue- desvía. Un Flor poquito. negra, es como llamaban la viruela. Ya, pero es que todos los de hoy, la flor negra... ¿Tú lo sabías? No, quién sabe eso. Vale, eso mejor. Yo quería preguntarte otra cosa. A mí me parece el título un gran acierto, te lo digo, porque además de eso, igual que muchas mujeres en determinado tiempo aprendieron a leer con Corín Tellado, los Sí. hombres con Joaquín Estefanía, Sí. ¿no? Pues esto quizás también pueda acercar pues, a personas que no conozcan tanto la historia nuestra, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Es una forma... Y si es novela rosa, pues muy bien, yo también leo novela rosa, y me gusta, porque no es romanticismo. Sí, sí. Y entrando en el romanticismo, hay una historia final que a mí me gustaría saber qué hubo de verdad, porque me parece apasionante, no solamente por el encuentro entre una mujer ya cuajada, hecha, que ha tenido que superar una situación personal, que ha hecho un trasunto de su propia ética, de sus propios principios, con un hombre que es un religioso, pero que también ha hecho un trasunto y ha visto que realmente el evangelio es lo que él practica cuando, o al menos así le parece. A mí me parece una historia apasionante, maravillosa, por lo que tiene más de historia de madurez, ¿no? Y de amor hacia el entorno, del que por supuesto son discretos, pero a su vez se entregan en su tarea cotidiana, que es la mejor manera, creo yo, de amar, hacer las cosas bien hechas. Y luego la otra cosa, si me permites, que ocupa mucho tiempo, es pues cómo es recibida esta expedición de una forma tan diferente según el virreinato, a lo mejor digo la palabra inexacta, ¿no? De un sitio a otro, ¿no? Y todo ese entramado que expones ahí de el egoísmo o la generosidad humana, ¿no? Y Iturrigaray, que era el virrey español en Nueva España, que hoy es México, claro, el curar la viruela era algo políticamente muy valioso. El que cura la viruela automáticamente tiene el favor del pueblo. Entonces el virrey quería arrogarse ese privilegio y a pesar de que llegase una expedición enviada por el rey de España, ahí es la frase esa famosa del rey español, ¿no? Soy el rey en otras carnes. Y sobre todo más en aquella época cuando ya había movimientos separatistas en todos los países aquellos. En cuanto a la historia de amor, eso tengo que decepcionarte porque eso me lo inventé.
Pero te voy a decir por qué me No, porque es precioso y te lo agradezco. me lo tuve que inventar. A ver, En la literatura. los datos hablaban de que este obispo era tal y como lo cuento, con su carácter, lo que hacía, la dedicación a los indígenas y tal, y que también se ocupaba del Hospital San Pedro y que le dio el trabajo, y se ocupó de los niños, los metió en el colegio carolístico, como se llamaba. Hasta ahí los datos. Claro, yo tenía que acabar de alguna manera con estos personajes. Entonces, yo no puedo convertir a Isabel Zendal, después de todo lo que ha vivido, en una burguesa mexicana, porque es que me chirriaba el asunto. Esta mujer no puede integrarse de repente si toda su vida ha sido una outsider, una marginada, quieras que no, por pobre y por haber tenido el hijo y por todo. Entonces, ¿cómo acabas con ella, no? Por eso me pareció que esta historia tenía cierta coherencia, que le daba a los personajes una espesura y un final bueno. Es un poco lo que decía Vargas Llosa en aquel libro, La verdad de las mentiras. Sí, es mentira, o por lo menos yo no lo sé, a lo mejor fue verdad, pero, ¿cómo es en italiano? Se non è vero è ben trovato, pero este es de Andreotti, es de la política, ¿no? Si no es verdad, pero bueno, es verosímil. Era verosímil que hubiera acabado, desde luego, no totalmente integrado. Pero bueno, esa historia me gustó mucho escribirla. No, evidentemente estamos hablando de novela, que quede claro, que quede claro. Lo que es una pasa novela. que es una novela histórica, es decir, con la base detrás de unos hechos. Y entonces, ¿qué haces? Este es un poquito como el trabajo de la mala restauración. No quiero decir que sea mala literatura, todo lo contrario. Tú sabes que había dos escuelas en el mundo. Una era la italiana, la otra la española. Los españoles, critico el pasado porque ahora finalmente se hace bien. Los españoles, cuando faltaba un trozo, un edificio, escayola. Y lo imitaban. La escuela italiana era hormigón y que se vea claramente que esto es auténtico y que esto es falso, ¿no? Entonces, aquí se ve perfectamente una cosa, la integración de una parte real, que son unos datos, la expedición la hubo, Balmis es Balmis, etcétera, etcétera, Galicia era Galicia, así, etcétera, y luego, como leitmotiv, hilo conductor para llevarnos de paseo a la historia, evidentemente queda perfectamente ver unos rasgos humanos y unas relaciones humanas que tú no puedes haber vivido porque no estabas ahí. Había que estar en el barco, había que estar en la aldea, había que estar... No empatizas con tus personajes y no les das esa cosa... la empatía es eso. Esa cosa humana ¿sabes? De que se enamoren. Porque claro, aquí yo tenía mucha documentación, pero oficial. Porque es verdad que el Imperio Español, la administración era muy eficaz. Y todo se consignaba. O sea, yo sabía el peso de la María Pita, del cargamento, porque está todo consignado, está todo, los tripulantes, el carácter de los tripulantes, este no sé qué, este tal, este es muy serio, este tal, todo, o sea, realmente todo. De ahí hay mucha información. Pararon en Puerto Rico, fueron recibidos, todo lo que es la mecánica de la expedición, ahí sí había información. Ahora, no hay una sola carta de Balmis a su mujer, o de Isabel Zendal a su madre, o de Isabel Zendal a una amiga, no hay nada personal. Que siempre es que lo personal es lo que te permite... Sí, pero, pero así te la acercas, evidentemente tienes que construir. Tienes que construir. A mí me gustan más historias como El Imperio eres tú, que ahí sí que había todo. Se sabía todo de todo el mundo. Era una familia real. Y se había escrito mucho. Todo malísimo, pero mucho. Pero si tú ahí no he tenido que inventar nada. Pero si tú en Pasión India no te inventas algunos diálogos que son imposibles, es que yo no te leo con la misma pasión con la cual te leo, sabiendo que todo lo demás es verdad, porque es una historia, ¿no? No te pongas firme que no es necesario, pero la enfermería militar quiere la palabra. Sí. Sus. Buenas tardes, sí, soy el representante de la enfermería. No, un amigo. Mira, simplemente agradecerle de verdad tanto la presentación como las explicaciones. Hace dos reflexiones que yo quiero compartir con usted. Primero, el tema de los valores que usted ha dicho sobre el pasado, sobre nuestra herencia histórica. Le agradezco que tiene que ser así, porque parece que es el pensamiento políticamente incorrecto hoy en día. Y agradezco que personas como usted lo digan públicamente, porque creo que ese es el gran problema de nuestro país, ¿no? Que mucha gente lo siente, pero no lo expresa. Yo, como parte, en este caso, de las Fuerzas Armadas y del ejército, en este caso,
me considero un poquito obligado a guardar esa herencia y ese pasado que tenemos, tanto glorioso como penoso en ambos sentidos, pero que es el que no lo podemos cambiar, este ya no se puede cambiar, efectivamente. Tantos personajes olvidados, no solo como los que relata usted en su novela, sino como Bernardo de Gálvez, como Blas de Lezo. Bueno, de Bernardo de Gálvez hablo en la novela también. Exacto, exacto. Pero grandes personajes que no se conocen en nuestro país y que en otros países con menos historia que nosotros sería, no, creo que todos pensamos igual. Nosotros a nuestra pequeña escala, creo que lo hemos comentado alguna vez, Justo y yo, hemos hecho ese pequeño homenaje a los personajes que aparecen en su novela. En la sanidad militar, el sistema informático que cubre todas las historias clínicas de todos los pacientes de la clínica se llama Balmis. Creo que se lo comenté por Twitter además. Sí, no, ya lo sé. Ya lo sé, y es verdad que no se dice lo bastante, pero Balmis y todo esto era sanidad militar. Sí. Balmis era un médico militar. Yo no lo considero tan relevante en realidad, porque en aquella época, como usted bien ha dicho, el contexto histórico es que todo era militar. Claro, todo era militar, sí. La intendencia, Sí. es que esas expediciones no se podían hacer si no fuera desde un punto de vista militar, no existía Claro. la marina mercante, civil. Ya. Es decir, es que era todo, o sea, no Claro. se puede sacar de contexto. Pero bueno, sí, también es digo que que fueran militares. ¿No? Hace cosa de 4 años hubo un proyecto muy importante en la sanidad militar que era centralizar toda la base de datos de toda la vacunación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, cosa que no existía. Esto es a título informativo, todos los militares tenemos una cartilla individual de vacunación y el registro corresponde a las unidades de enfermería de las bases, unidades, cuarteles y demás. Pero cuando hay trasvase de personal o tanta proyección exterior que tenemos ahora desde hace unos años, esa información se perdía. Se decidió hacer una centralización de esa información en una base de datos única y le hemos dado el nombre de Cendal, evidentemente. Ah, sí. Porque no queda nada. Se habló en la Inspección General de qué nombre, ¿no? Y claro, evidentemente no podía ser hoy, porque aunque sea Cendal, no era militar, pero por el carácter que tiene, además la directa vinculación con las vacunas, pues no podía tener otro nombre que no fuera Cendal, se llama Cendal. Esa base de datos. Cendada. Porque se creía que se llamaba así. Cendal, pues en vez de Cendal, pues no sé. Uno de los 35 nombres que tenía. Sí, sí. Y por último, el visor de las imágenes de radiodiagnóstico del hospital, tanto ecografías como tomografías axiales, resonancias, todos los visores se llama Salvani. Eso me alegra. Oye, tú se lo cuentas a Javier Moro y cuando vaya a tomar café a tu hospital no me enseñas nada. Ya, al próximo café, Hombre, yo creo que esta reivindicación tiene que cuajar en la sociedad, porque es necesario que cuaje. No se puede vivir en un país y estar todo el rato... Además, hay una información y una falta de cultura histórica enorme en este país. El otro día me sale también un chico joven hablando de lo que no, porque la historia de América, porque yo tengo mi... Bueno, pues que la historia de América tú no sabes prácticamente nada, además que es que mezclan todo. O sea, la violencia no era una cosa española, la violencia era europea. Quemaban brujas en Alemania. Pues no era tan distinto de lo que podía hacer la Inquisición, te quiero decir. No es que esté condonando una cosa por otra, pero es que hay que verlo en su contexto todo esto. Y sobre todo lo que hay que resaltar es lo bueno. Y no ahogarlo en un mar de críticas para luego en realidad mostrar un sesgo ideológico que es lo que te interesa mostrar. Pero a mí, hoy por hoy, cuando después de 14 horas de vuelo llego a cualquier país de Sudamérica, voy a presentar un libro y me encuentro con una multitud de gente que me entiende perfectamente en mi idioma, a mí eso me emociona. Porque me da la impresión de que mi patria no es un pequeño país en la punta de Europa, sino una cosa mucho más grande. Muchísimo más grande. Y el sentimiento español ahí también existe. Países como Colombia, donde acabo de volver, o México, es tremendo. Es tremendo. Y eso es lo que hay que cuidar. Además lo decía Mitterrand, si los franceses tuviéramos un patio trasero con 500 millones de francófonos, y aquí todo esto no parece que sepamos todavía qué hacer con todo esto. Yo creo que también es parte de nuestro ADN y nuestro pedido que nos define. Somos una historia complejo de nuestra propia historia, estamos predestinados a odiarnos unos a otros entre propios vecinos. Eso es muy español también. Pero Javier está diciendo una cosa importantísima que me hace pensar en otra. ¿Quién son los hispanistas? Británicos. Sí, claro. Son británicos.
Es solo recientemente que los españoles se han metido a escribir su propia historia, porque los demás son contados casos, pero un hispanista normalmente tiene apellido anglosajón. Es que es así. Sí. ¿Hay más? ¿Alguien que tenga alguna curiosidad? Bueno, entonces, lo daría por cerrado, pero ya tendremos tiempo de vernos en otras ocasiones, porque la vida es larga, espero, si estos de urgencias y emergencias me lo permiten. Evidentemente, no. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido una ocasión interesante que ha nacido... Bueno, yo, aparte de daros las gracias a los dos, porque ha sido muy entretenido, además, yo creo que tenemos un detalle para Javier, ¿no? ¡Ah, sí! Sí. No, tío, sí. De enfermero. José Luis. Me la pongo ahora mismo. ¿Te la pones? ¿Te la pones? Sí, claro que quiere que le tuiteemos, ¿eh? Por fin he encontrado una nueva profesión. Ahora que los libros se acaba, porque se acaba lo de los libros. Esta es la oficial, ¿eh? No, esta no es la que se regala, ¿eh? Esta es la oficial, ¿no? Esta es la oficial, ¿eh? Pero esto en Estados Unidos estaría prohibido, ¿no? Porque yo podría entrar a una casa y llevarme a una señora mayor. Está marcada, Javier, está marcada. Perdona, y visto que entras en una casa, ¿por qué te han llevado a la mayor y no la joven? Porque la joven no suele llamar. Oye, espera, no, que quiero decir. Ahora. Alberto, haz esto que se vea que claramente... Es mi polo, lo sabes, como con la chaqueta. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Esa me la mandas para que pueda verla. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, y lo dicho, no sé cuándo será la siguiente, pero este es el principio de una serie de encuentros y espero verlos en el próximo, que sin duda, aunque el nivel ha sido bastante alto, pero intentaremos mantenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.